capítulo 2, versos 3 y 4. Saludamos a quienes nos reciben a través de nuestra radio Estéreo Jiré y la página de Evangelización Mundial Guatemala. Les enviamos un amén como un saludo desde acá de Mazatenango. Bendiciones a los países que nos pueden recibir en Norte, Centro, Sudamérica y algunos países más también del mundo. Quédense con nosotros en el tiempo de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor de esta manera: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana porque nos permites abrir tu palabra, Señor, con libertad en este lugar. Gracias porque nos das esa bendición, Señor, porque en muchos países del mundo, tal vez hoy, no pudieron abrir tu palabra, Señor, o si la abrieron fue bajo circunstancias diferentes a las nuestras, Señor. Oramos, Padre, para que esta palabra que hoy abrimos, Señor, delante de ti, pueda ser, Señor, de vida, pueda ser de edificación, de sanidad, de restauración, Señor, de fe para cada uno de nosotros, Padre celestial. Oramos, Señor, para que la gracia de tu Santo Espíritu, la revelación y el entendimiento y la sabiduría que vienen de ti, Señor, sean con cada uno de aquellos que recibimos esta palabra esta mañana, Señor del cielo. Y estamos delante de ti, Señor, sabiendo que necesitamos tu evangelio en nuestras vidas, que no lo tenemos todo, que no lo sabemos todo, Señor, que no hemos alcanzado nada, Señor, sino solamente gracia y en tu favor nos has permitido entender, Señor, este evangelio que está en tu palabra. Por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos des la vida que está en tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor del cielo. Oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti y pidiéndote, Señor, que nos guíes en el mismo, en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla que Dios nos ha dejado una salvación tan grande, pero esta salvación que Dios nos ha dejado, si nosotros no nos damos cuenta de qué se trata, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, fácilmente podemos extraviarnos en la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso, este mensaje de la salvación que está en la Biblia, dice este pasaje que fue anunciado primero por el Señor, por Cristo. Él fue el anunciador que vino a esta tierra de parte de Dios y vino a dar su vida en la cruz y la resurrección. Y en esa cruz y en esa resurrección está este mensaje que Él dejó para toda la raza humana. Y luego este mismo mensaje fue transmitido, esta buena noticia fue transmitida, esta salvación fue transmitida por quienes lo oyeron hablar a Él, los apóstoles, la iglesia primitiva, los discípulos, que fueron levantados durante más de 2000 años para anunciar esta salvación tan grande que Cristo Jesús trajo a la cruz y la resurrección. Pero no solamente eso, dice acá en el verso 4 que además Dios mismo confirmó este mensaje de la salvación, que Dios mismo confirmó este mensaje mediante señales, mediante maravillas, mediante diversos milagros, y termina incluyendo diciendo y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo?
son para confirmar este mensaje de la salvación. Y este mensaje de la salvación trata de un solo mensaje, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que todos los dones del Espíritu Santo sirven para confirmar este mensaje. Los diversos milagros sirven para confirmar este mensaje. Las maravillas que pueden suceder en nuestras vidas sirven para confirmar que Jesús es el Cristo. Las señales que hoy vemos en los cielos, en la tierra, en los mares, en las ciudades, en los países, sirven para confirmar que Jesús es el Cristo. Es que Dios mismo ha confirmado este mensaje mediante todo esto. Podemos ver entonces cómo la salvación para muchos es algo muy superficial, es algo muy liviano, es algo que no es tan importante. Y esto es porque en realidad no tienen claro el problema espiritual que el ser humano tiene. Y claro que cuando uno conoce a Cristo, este problema tiene una respuesta. Pero mientras estemos en esta carne, estamos expuestos, somos vulnerables al problema espiritual. Por eso dice Hebreos que debemos tener cuidado de esta salvación tan grande. Nuestra vida debe ser coherente con el Evangelio. Nuestra vida de todos los días debe evidenciar el Evangelio. No es que si yo creo el Evangelio, entonces ya no tengo que vivir honrando el nombre de Dios. No, yo tengo que aprender a vivir como una carta abierta, donde todos puedan leer el mensaje del cual Hebreos está hablando. Este mensaje de la salvación es el único mensaje que el mundo necesita hoy. Pero para muchos esta salvación viene a ser algo muy superficial. Es porque no tienen claro que tienen un problema espiritual. Y segundo, es porque no han entendido que el problema espiritual no lo podemos resolver nosotros. El problema espiritual solo lo puede resolver Dios. Nosotros, por nuestra fuerza, no podríamos resolver el problema espiritual. Es que Satanás ha oscurecido el Evangelio y entonces no se entiende claramente hoy en la iglesia. La noche de ayer, me mandaron un video donde están hablando de un líder de una iglesia de acá, y es muy interesante ver lo que ese video dice. Y ese video está hablando de que este líder se ha proclamado Melquisedec. Y entonces él dice que él es Melquisedec y que él es el sacerdote melquisediano. Y entonces le rinden pleitesía, le rinden honra y lo adoran incluso los que van a esa iglesia. Incluso lo consideran casi como un Dios. Cuando lo recibe en el templo, lo consideran casi como un Dios. Ahora, ¿qué tan grave es lo que la iglesia de hoy está teniendo? ¿Qué tan peligroso puede ser eso? En realidad es algo muy peligroso, porque el ser humano se está tomando el lugar de Dios. Y este hombre, si usted lo viera, pues a cualquiera le parecería alguien insignificante. Pero cuando está hablando, él dice que él sube a las alturas. Y que en realidad él solo con quitarse los lentes podría destruir a cualquiera. O sea, no sé qué está pensando. Me imagino que es alguien como un superestrella que se va a las alturas y adquiere poderes especiales y entonces puede destruir a cualquiera. Lamentablemente, muchos lo siguen. Su iglesia a la orilla del lago tiene más de 5,000 miembros. Y es grave. Es más grave cuando uno lo ha conocido. Y cuando uno ha estado a la par de él. Es más grave cuando has conocido a esas personas y conoces cómo comenzaron. Y cómo se están desviando. Y cómo hoy Satanás está engañando a la iglesia. Y todo por una sencilla razón. Es que la iglesia se desvió del mensaje de la salvación. Se desvió de ese mensaje que Hebreos dice que no escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Si revisamos la Biblia, el problema de Israel
Es el problema de la iglesia, pero también es el problema del mundo. Es que el problema de todos es uno solo. Y el Salmo 106, versículo 19 al 21 dice de esta manera, hablando de Israel, dice así: los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí y se inclinaron ante una imagen de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tanta grandeza en Egipto. Israel, el pueblo que Dios escogió para que lo diera a conocer al mundo. Israel, el pueblo que Dios rescató de Egipto, que es el símbolo del mundo. Israel, que Dios rescató de las garras de Faraón, que es el símbolo de Satanás, y lo rescató para su propia gloria. Les dio la verdad, les dio la revelación de Él, se le reveló Él mismo en el monte Sinaí. Sin embargo, Israel, en lugar de adorar a ese Dios revelado en el monte Sinaí, dice que hicieron un becerro de oro en ese mismo monte donde Dios se les había revelado. Y tuvieron miedo de la voz de Dios, a tal grado que le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, porque si nosotros lo seguimos oyendo, vamos a morir. Israel estaba separado de Dios, aunque era el pueblo de Dios, estaba separado de Dios, aunque había sido escogido por Dios, estaba separado de Dios. Qué grave es este asunto. Habían olvidado a su Salvador, quien los había rescatado de todo de Egipto. Ahora el pueblo de Israel está perdido. Es como un pueblo ciego que va errante en el desierto y no sabe cuál camino tomar, y tiene que ir 11 jornadas por acá y agarra 40 años por acá. No sabe a dónde caminar, no sabe qué pedir, no sabe cómo buscar a Dios, no sabe cómo creer. El pueblo de Israel tiene un problema, es que se separó de Dios. Era el pueblo de Dios, pero se separó de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, pero muchas veces está separado de Dios también. El mundo es de la creación de Dios, pero se separó de Dios. Es que el problema es uno solo. El ser humano está separado de Dios. Israel, aunque vio como Dios ya lo había hecho todo, ellos no podían creer. Ellos seguían dudando. Aunque habían visto todo lo que Dios había hecho en Egipto, las señales, los milagros, para confirmar el mensaje. Habían visto cómo Dios había tratado con Faraón y había traído las plagas y había dado respuestas a las plagas. Vieron las señales, vieron los milagros, vieron las maravillas, vieron todo para confirmar el mensaje. Pero Israel, aunque había visto todo de parte de Dios, ellos no podían creer. En el Salmo 105, verso 39 y verso 41, 42 y 45, dice de la manera siguiente, que el Señor los sacó al desierto, los llevó al desierto, los liberó de Egipto, y el Señor mismo desplegó una nube sobre ellos, les puso una sombra sobre ellos, para que les cubriera del sol abrasador del desierto. Dios puso la nube para que los cubriera y les dio un gran fuego para que los iluminara en la noche, en la oscuridad. Así que en medio del desierto tenían sombra en el día y luz y calor en la noche. Tenían todo. Ellos podían caminar en el desierto, podían vivir en el desierto. Lo tenían todo. Israel tenía la protección de Dios, tenía el cuidado de Dios, tenía la provisión de Dios, tenía absolutamente todo. Pero no podían creer que Dios se estaba encargando de todo eso. Incluso Dios hizo más señales. No solo les dio la nube, no solo les dio la columna de fuego, que eran señales, que eran maravillas que Dios hacía delante de ellos,
Pero no solamente eso, sino que había una roca que lo seguía. Y esa roca era Cristo, dice 1 Corintios 10:4. Y bebían de esa roca. Y entonces Dios en el desierto partió una roca como señal, como evidencia de que Él estaba con ellos. Dios partió una roca y de la roca brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Esto solo lo hace Dios. Es que Dios abre río en medio del desierto. Cuando tú ya no puedes, cuando tú ya no aguantas, cuando miras que el horizonte se cierra, es cuando Dios interviene. Es cuando Dios obra, es cuando Dios opera. Y Dios les estaba diciendo a ellos: yo estoy con ustedes. Solo tienen que creer. Yo estoy con ustedes. Y es lo mismo que Dios le dice a la iglesia hoy: yo estoy con ustedes. Solo tienen que creer. Amén. Desiertos, dificultades, problemas. Dios se va a encargar. Dios partió la roca y formó un río a través de la tierra árida y baldía, pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Es por eso que Dios actúa. Y esa promesa es la misma promesa para nosotros hoy. Es la misma promesa para nosotros hoy. Pero dice el verso 45 que todo eso sucedió con un solo propósito: para que siguieran los decretos, sus enseñanzas. Dios solo pedía una cosa: crean esto, sigan esto, obedezcan esto. Solo eso. Yo me encargo de todo. Yo siempre he puesto el ejemplo y te he hecho pensar: ¿cuántas veces has comido en tu vida? Si tienes 40 años, que es la edad media, y comes 3 veces al día, quiere decir entonces que tienes que multiplicar 40 por 365 días y te va a dar la cantidad de días. Y entonces multiplica por 3 y te va a dar la cantidad de veces que has comido, y te darás cuenta que son miles. Y en realidad no te ha faltado, has comido siempre, algunos hasta 5 veces, ¿verdad? Y algunos hasta un poquito más, tal vez. Pero hemos tenido comida. Ahora, en realidad esto ¿por qué lo hace Dios? Porque Dios lo permite. ¿Por qué es que Dios permite todo esto? Es para que nosotros podamos creer en su palabra. Amén. Así que Israel, aunque miraban todo esto, ellos tenían un problema: ellos no podían creer. Y la Biblia nos enseña que Israel se volvió incrédulo sin darse cuenta. En el Salmo 106 y verso 24 dice que el pueblo de Israel se negó a entrar en la tierra prometida, se negó a entrar a la tierra agradable, porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. Israel tenía un problema: no podían creer que Dios los iba a cuidar. La iglesia de hoy tiene un problema similar. La iglesia de hoy mira suceder cosas en su vida, pero no terminan de creer que Jesús sea el Cristo el que está con ellos. Y entonces se vuelve igual que Israel. La iglesia de hoy está igual que Israel, en medio del desierto de la vida. Están viendo todo lo que Dios está haciendo, pero no terminan de creer la promesa de Dios sobre ellos. Esta promesa trata del Evangelio. Y el Evangelio trata de una sola persona. Trata de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que vino a esta tierra y dio su vida en la cruz y la resurrección. Así que de eso trata el Evangelio. Pero Israel se volvió ciego.
Eran ciegos, siendo guiados por ciegos. Y en realidad ningún ciego recobra la vista porque lo expongan a la luz. Usted puede tomar a una persona ciega y colocarle una luz intensa en el ojo. Y no porque usted le ponga luz intensa en el ojo, va a recobrar la vista. Es que está ciego. Es que el ciego no recobra la vista porque tenga luz. No es por eso que se recobra la vista. Se requiere algo más grande. Se requiere un milagro de parte de Dios. Se requiere algo más poderoso. Se requiere que Dios intervenga. Es por eso que necesitamos nosotros la revelación en nuestra vida de esta verdad de Jesús como el Cristo. Porque nos podemos exponer a la Biblia, nos podemos exponer a las prédicas, nos podemos exponer a muchos temas, pero en realidad toda esa luz que nos pueda llegar no nos quitará la venda. Se requiere de algo grande, se requiere de un milagro en tu vida, se requiere la revelación, y esa solamente la da Dios. Porque si no hay revelación de este evangelio, no podemos creer, aunque nos esforcemos mucho. Esto es por gracia de Dios. Esto es por gracia de Dios. Así que en toda la Biblia usted va a encontrar un solo mensaje para un solo problema. Es que Satanás ha engañado a la iglesia, así como engañó a Israel. Satanás engañó al mundo, así como engañó a Israel. Satanás engaña a los que van a las iglesias, así como engañó a Israel. Esta es su obra. Él siempre va a buscar que se nuble el evangelio y que no lo podamos creer, que no lo podamos entender. El ser humano solo tiene un problema y no se puede resolver humanamente. Mi problema es espiritual y yo lo tengo. Yo soy pastor, pero tengo el problema espiritual, así que soy vulnerable. Por eso es que muchos pastores fracasan, porque no se dan cuenta del problema que tienen. Es un problema espiritual que todas las personas tenemos. Todos tenemos el mismo problema. Es que estamos separados de Dios y necesitamos la revelación del evangelio para volver a Dios. Y necesitamos esa revelación todos los días, porque este problema espiritual no se resuelve humanamente. Porque sufre la familia, porque sufre el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos hemos separado de Dios. Necesitamos volver a Dios, porque este problema solamente Dios lo puede resolver. Por eso es que Dios dejó un mensaje para solucionar este único problema. Este problema no se resuelve con conocimiento, no se resuelve con teología, no se resuelve con religión, no se resuelve con dinero, no se resuelve con ninguna otra cosa, solo se resuelve con el evangelio. Por eso es que necesitamos el evangelio, entrando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todo nuestro ser. Este mensaje es la buena noticia, el evangelio, y trata solo de Jesús como el Cristo. Por eso tal vez parezca repetitivo para algunos, pero nosotros decimos que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué? Porque si logramos creer este mensaje, si tu fe llega a estar fundada en este mensaje, en realidad se resuelve todo. Se resuelve todo. Así que el evangelio es lo único que nos puede hacer permanecer delante de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay muchas religiones en el mundo y muy variadas. Y cada una de ellas tiene su propia liturgia, incluso la religión evangélica. Pero en realidad ninguna de las religiones nos puede hacer permanecer con Dios. Ninguna. La Biblia dice que no hay otro camino, que solamente el evangelio es lo único que nos puede hacer permanecer con Dios. Así que lo que necesitamos es este evangelio. No debemos descuidar esta salvación tan grande. Este es el evangelio.
El mensaje dado por Dios al ser humano es el único mensaje que hace que el ser humano pueda estar con Dios. Y este mensaje Dios mismo lo confirmó, como ya lo vimos, con señales, con dones del Espíritu Santo, con prodigio, con todo eso. Todo esto sirve para confirmar este único mensaje que está en toda la Biblia. Claro que la Biblia tiene muchos temas, pero el mensaje por el cual Dios dejó su palabra es uno solo. Juan 20:31 lo confirma y dice que toda la Biblia se escribió para que creamos una sola cosa, que Jesús es el Cristo. Y al creer esto, tengamos vida en su nombre. Hoy podemos ver una iglesia en el mundo, una iglesia enfocada en dones, en milagros, en sanidades. Y claro que eso Dios lo puede hacer, porque Él es Dios. Claro que sí. Pero esta iglesia se ha olvidado del mensaje de Jesús como el Cristo. Se ha olvidado del Evangelio y han dejado a un lado el Evangelio. Y como explicaba al principio, muchos predicadores hoy se han levantado ellos y han levantado su nombre y han llegado a creer que ellos son el Mesías, que ellos son el Cristo, que ellos son Dios. Y lamentablemente mucha gente lo sigue. Pero sin la revelación de Jesús como el Cristo, lo perdemos todo. Si no tenemos claro esto, perdemos la vida. ¿Y por qué perdemos la vida? Muy sencillo. Es que la vida es Dios. La vida es Dios mismo. Podemos seguir existiendo en esta tierra. Podemos existir, claro. Pero la vida viene de Dios. Y es Dios quien da la vida. Y es Dios quien la quita también. Perdemos la vida. Y no solamente perdemos la vida eterna, es que perdemos la vida de Dios acá en la tierra. Perdemos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Perdemos la razón, el objetivo por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Es que se pierde todo. También perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, aunque vayamos a la iglesia. Aunque vayamos a la iglesia, esa identidad se pierde. Porque no tenemos claro el Evangelio, porque no se nos ha revelado el Evangelio. Y el Evangelio trata de Jesús como el Cristo. Y entonces pierdo mi identidad como hijo de Dios. Puedo creer un montón de cosas, pero mi identidad como hijo de Dios está en el Evangelio, en Jesús como el Cristo, el que vino a la cruz y la resurrección. También se pierde la fe correcta. Aunque sigamos una religión, se pierde la fe correcta de la Biblia. Y ya no podemos creer como la Biblia dice. Para nosotros el manual es la Biblia, el patrón es la Biblia, el fundamento es la palabra de Dios. No nos podemos salir de ahí porque fue lo que Dios ha dejado para toda la humanidad. Perdemos la bendición. También aunque estemos rodeados de añadiduras terrenales, terminamos perdiendo lo más grande, que es la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que perder el Evangelio, el no tener la revelación del Evangelio, nos hace perderlo todo. Y entonces nuestra vida se vive como se quiere, no como Dios dice. Perdemos todo. Por eso necesitamos todos volver al Evangelio de la Biblia. Dígale que tiene a su lado, necesitas volver al Evangelio de la Biblia. Amén. No otro Evangelio. Hay predicadores que predican otro evangelio. Hay predicadores que te dicen, si usted pacta hoy y le da a Dios, Dios le dará mañana. Dios te ha dado 40 años sin pedirte nada, así que te seguirá dando sin pedirte nada, porque Él sigue siendo Dios. Aunque no le den nada, Él sigue siendo Dios. Aunque le dieras todo, seguiría siendo Dios. Amén. Entonces, hoy se está predicando otro evangelio. Pero no el Evangelio que está en la Biblia. Los predicadores no hablan de Jesús como el Cristo. Ellos hablan de ellos mismos. Hablan de su ministerio, de su llamado, de sus milagros, de sus portentos. Hablan solo de ellos, de su denominación, de su doctrina, que es muy buena, que le va a ayudar, que aquí, que allá. Pero no están hablando del Evangelio.
Lo que se debe predicar es el evangelio de la Biblia, no otra cosa, no otro tema. Y el evangelio en realidad no es algo que yo pueda aprender, necesito que se me revele. El evangelio no es algo académico, no es algo teológico. Es que si yo no tengo la revelación de Jesús como el Cristo, yo no puedo creer de la manera correcta. Necesito esta revelación todos los días de mi vida. Necesito que el evangelio entre a mí todos los días. Muchos pueden repetir que Jesús es de Cristo, pero lo van a hacer sin creer, ni obedecer el pacto, igual que Israel. Igual que Israel repetía, sí, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Sí, Él nos sacó de Egipto. Sí, Él nos trajo aquí al desierto. Él nos prometió una tierra prometida, nos dio una tierra prometida. Y Israel podía mencionar a Dios y podía decir que creía en Jehová como Dios. Pero Israel no pudo creer. No pudo obedecer el pacto que Dios les había dado, que era únicamente creer que Él estaba con ellos. Aunque Israel sabía que Dios estaba con ellos, nunca pudieron creer. Hasta este día, hasta el día de hoy, la nación de Israel no cree que Jesús, el que vino hace 2000 años, sea el Mesías. Es decir, que Israel se nubló totalmente en toda su historia hasta el día de hoy. Y aunque Él vino a Israel y murió en la cruz y fue levantado en la resurrección, Israel hasta el día de hoy no cree que Jesús sea Cristo. Y siguen esperando un nuevo Mesías. Jesús, el Cristo, es el fundamento de la vida de fe correcta. Y quiero leer Colosenses capítulo 2, versos 6 al 8, y dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Es que el mundo hoy está saturado de filosofías. El mundo está lleno de estas filosofías que son huecas, que no tienen fundamento, y algunos son disparates realmente. Algunos los presentan de manera elocuente, pero al final no tienen fundamento. Han nacido del pensamiento del ser humano. Las ideas de cómo acercarse a Dios, de todas las religiones, nacieron del pensamiento humano. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Y entonces surge la religión. Y la religión atrapa la mente de la gente, atrapa la conciencia. La cultura viene posterior y termina atrapando la vida de la gente. Y todo esto nace del pensamiento humano y de los poderes espirituales dirigidos por Satanás, pero no según Cristo. Cristo dejó solo una cosa, dejó su palabra. No dejó muchas cosas, no dejó mucha filosofía, no dejó muchas tendencias, no. Cristo solo dejó una cosa, dejó su palabra. Por eso es que la palabra debe ser el fundamento de la vida de fe correcta. No puede ser otra cosa. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, echen raíces profundas en Él. Arráiguense en Él. Agárrense de Él. Agárrense profundamente en Cristo. Y luego edifiquen toda su vida sobre Cristo. Cuando ustedes hagan esto, la fe de ustedes se va a fortalecer
en la verdad que les fue enseñada. ¿Y qué verdad les habían enseñado? Una sola, que Jesús es el Cristo. Entonces, si ustedes pueden vivir de esa manera, van a tener gratitud en su corazón. Va a haber gratitud a Dios en su vida. Si se aferran, si se arraigan en Él, en este mensaje, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Voy concluyendo esta mañana. Jesús es el Cristo. No voy a escuchar otro mensaje de mis labios. Es que Jesús es el Cristo. El que estuvo con Israel en el desierto. Cuando Israel tuvo hambre, era Cristo el que estaba con ellos. Cristo no es alguien que aparece en el Nuevo Testamento. Él es Dios. Es la ofrenda dada desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Antes que el mundo existiera, Él ya era. Él es Dios. Él es eterno. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es la bendición más grande. Así que la bendición más grande es tener este Evangelio, es tener esta revelación. Y es lo que está en la Biblia. No es algo nuevo. No es una teoría que Lenin se inventó, como dicen algunos. Es que Lenin ahora está enseñando. No es que Lenin inventó eso. Eso tiene miles de años ahí. Pero estaba oscurecido y no se habían dado cuenta. Y Dios se la reveló a un hombre en Guatemala que se llama Lenin. Pero no importa. Lo que importa es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A Él debemos dar la gloria. Y entonces, si se revela la buena noticia, si se revela esta bendición más grande, si se revela el Evangelio a la iglesia en Guatemala, de verdad habrá un cambio en esta nación. Esta es la verdad. Este es el testimonio de Dios. Pero es la verdad que los predicadores no quieren predicar porque se les va la gente. Es la verdad que los predicadores no quieren predicar hoy porque se les bajan los diezmos. Es la verdad que los predicadores hoy no quieren compartir y la saben, la conocen, la entienden, pero no la quieren compartir porque prefieren mantener su status quo antes que compartir la verdad y el testimonio de Dios. Yo he determinado compartir que Jesús es el Cristo el resto de mi vida. No importa lo que suceda. Amén. Así que usted, espero que pueda creer que Jesús es el Cristo. La Biblia lo describe como rey, sacerdote y profeta verdadero. ¿Y por qué? Porque como rey venció a Satanás. Es muy sencillo. Como sacerdote perdonó mi pecado. Y como profeta me abrió el camino para que yo me pueda encontrar con Dios. Es muy sencillo. Es que Él es el Cristo. ¿Quién derrotó a Satanás en la cruz del Calvario? Cristo. Por eso Él es el Rey. Él es el que gobierna. Él es el que dirige mi vida. Sacerdote, sí, derramó su sangre en la cruz y perdonó mi pecado. Yo soy pecador, pero Él ya me perdonó. Así que no vivo de mi pasado, ni de mi presente, ni de mi futuro. Yo vivo creyendo en el Hijo de Dios. Y todo lo demás, Él ya lo perdonó. Y como profeta, Él me abrió un camino nuevo y vivo que me permite entrar a la presencia de Dios. Puedo hablar con mi Padre todos los días. Puedo hablar con Dios todos los días. Porque hay un camino por el cual puedo entrar. Entonces, la salvación tan grande que Él nos ha entregado en la cruz y la resurrección, no debemos descuidarla en nuestra vida. Esta es la salvación. Y solo con este Evangelio se puede mantener uno firme ante Dios. Y solo con este Evangelio se puede restaurar el evangelismo según la Biblia. Porque evangelizar es dar a conocer el Evangelio. Tuvimos ahora en la evangelización nacional de Guatemala a más de 130 personas que vinieron de diferentes países.
y dentro de ellos venía una persona. Él había sido travesti, había sido un travesti, pero había ido a la iglesia y había dejado su práctica de travesti y vino a Guatemala. Vino y lo asignamos a un departamento. Y cuando ya estaba en el departamento y los hermanos iban a salir a evangelizar, él empezó a decir que no estaba de acuerdo. Es que yo no estoy de acuerdo en cómo ustedes evangelizan. Y entonces le preguntaron, ¿cómo es que usted lo hace? Es que yo doy mi testimonio. Y yo quiero compartirle a todos los pastores de aquí cuál es mi testimonio. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál es su testimonio? Es que yo fui travesti y Dios me cambió. Y ese es el poder de Dios, no el evangelio. Y entonces los pastores necesitan oír mi testimonio, porque ese es el poder de Dios, no el evangelio. Entonces se le dijo que no era correcto, que en realidad Dios lo había cambiado. Está bien, pero eso no es lo más grande que hay que dar a conocer. Hay que dar a conocer a quién lo cambió. No lo que hizo, sino quién fue el que lo hizo. Igual que aquel hombre ciego, desde su nacimiento. Y entonces los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, sus padres o este? Y Jesús le dice, ninguno, ni sus padres ni este han pecado. Es que este nació ciego para la gloria de Dios. Y untó agua en el lodo y le puso y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquel hombre ciego pudo obedecer o no obedecer, pero obedeció y fue y se lavó y pudo ver. Sucedió un milagro. Y entonces todos le preguntaban, ¿qué pasó? ¿Eres tú el que estaba ciego? Sí. Pero a él no le importaba tanto eso, sino decir quién lo había hecho. Yo no lo conozco, yo lo quiero ver, yo no sé quién es. Pero le dicen Jesús, él fue el que lo hizo. Lo importante no era que él había recuperado la vista en ese momento, sino era darle la gloria a aquel que lo había hecho. El evangelio es lo más grande, el evangelio es lo más importante, el evangelio es lo que la gente necesita. Yo siempre he dicho en las naciones que mi testimonio es muy bonito y puedo compartirlo si usted me invita a desayunar hoy. Y se lo comparto y tal vez usted en su desayuno se quiebre y empiece a llorar y diga, ¡ala, este pastor cómo ha sufrido de pequeño, cómo lo trataron, todo lo que pasó! Y usted se pueda conmover al oír mi testimonio, pero de verdad, todo lo que yo le pueda decir no lo va a salvar. Pero si yo le comparto el evangelio, que Jesús es el Cristo, eso sí lo puede salvar, eso sí le dará vida eterna. Así que lo más grande no es qué es lo que hizo, sino quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Eso pregunta, ¿quién lo hizo? No qué fue lo que hizo. Popularmente dicen, algunos hacen bulla con el milagro, pero se olvidan del santo que hizo el milagro. No te olvides que lo más grande es el evangelio. Y solo con el evangelio se restaura todo. Por eso, no descuides esta salvación tan grande. Trata de Él, de Jesús, como el Cristo. Este mensaje Dios lo confirmó mediante señales, mediante maravillas, mediante diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad, según como Él quiere hacerlo. Si Él quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Si Él quiere darte un don del Espíritu Santo, te lo va a dar. Si Él quiere hacer una señal, la hará en tu vida. Pero todo eso es para una sola cosa, para confirmar el mensaje de salvación. Que Jesús es el Cristo. Hay milagros hoy, hay milagros. Hay señales hoy, hay señales de Dios. Hay dones hoy, hay dones de Dios. Pero todos con un solo propósito.
confirmar el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si esta verdad no es suficiente para tu vida, en realidad nada lo será. Nada lo será. Porque el evento más grande sucedido en la historia humana sucedió en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Oramos. Padre, damos gracias porque podemos entender que todo aquello, Señor, que tú has establecido se cumple. Porque podemos ver, Señor, que nos has dado una salvación tan grande y nos has permitido entender el Evangelio, Señor, y que si nos arraigamos en él y edificamos toda nuestra vida sobre el Evangelio, entonces, Señor, nuestra fe será correcta y habrá gratitud en nuestro corazón. Por eso esta mañana te bendecimos, Señor, porque nos has dado tu palabra, nos has dado el Evangelio, el cual podemos creer a través, Señor, de la revelación que Jesús es el Cristo. Oramos, Señor, en este momento, para que cada día podamos tener esta revelación en nuestra vida como el fundamento de nuestra fe. Oro, Señor, invocando tu nombre sobre la vida de tu pueblo esta mañana, con la oración sacerdotal que sea tu palabra, Señor, y que dice: que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra, y te dé su paz. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.